Los invito a escuchar, a celebrar y a vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de la Liturgia Católica de este domingo, primero de Cuaresma del ciclo B, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. La vida cristiana es una experiencia de peregrinaje en medio del desierto. Experiencia de desierto vivida por el pueblo de Israel y siglos más tarde por el mismo Jesús. La misma experiencia a la que en la Iglesia y año tras año nos empuja el Espíritu en el tiempo litúrgico que llamamos Cuaresma. El Evangelio de hoy es un itinerario cuaresmal, itinerario de la vida humana y cristiana que es experiencia de desierto con tentaciones, pruebas, ofertas y seducciones del reinado del mundo y su lógica que el discípulo resuelve gracias al reinado de Dios y para su construcción mediante el seguimiento de Cristo y creyendo en su buena nueva en permanente estado de conversión. Cuaresma y desierto, que implican silencio interior para encontrarnos con nosotros mismos, espacio-tiempo para preguntarnos y respondernos sobre lo verdadero, lo permanente, lo fundamental, lo esencial y lo único importante en la vida. Equipaje ligero, el de los peregrinos, sin lugar para las vanidades, el lujo, lo superfluo, dispuesto siempre a lo simple, a lo sencillo, a lo elemental, a lo indispensable para vivir. Capacidad de asombro ante la obra creadora. Acuérdate que eres polvo. Romper con el pasado para disponernos a lo nuevo. Abandonar las seguridades y comodidades que nos impiden mirar al futuro. Fundirse en el misterio y el inabarcable e infinito horizonte del desierto, de lo divino, fiarnos en aquel que todo lo puede, cuando en el desierto de la vida no podemos hacer nada por nosotros mismos, combatir el buen combate, resistir en la fe, prepararse en la ardua lucha que significa sobrevivir en el desierto para finalmente triunfar sobre el mal y encontrar el amor de Dios como el oasis más cierto en el desierto de la vida. Celebrar la apertura del tiempo de Cuaresma con el texto del Evangelio que menciona las tentaciones de Jesús en el desierto significa que Jesús, como todo hombre, como todos los hombres y en su profunda humanidad, estuvo sometido a las seducciones y pruebas del mal. Que todas las pruebas del mal pueden ser sintetizadas en las 3 tentaciones padecidas por Jesús en el desierto. Tentaciones del poder para aplastar, del placer egoísta y del poseer para acaparar. Que por Cristo, con Él y en Él, en su seguimiento, tenemos el ejemplo de cómo vencer el mal, de cómo superar las tentaciones. Que la gran prueba del mal a la que está sometido todo hombre y la humanidad entera es y será siempre la tentación a prescindir de Dios, al intento de construir el mundo sin Dios, contra Él o a sus espaldas. Que la superación de toda tentación a poner la confianza en el poder, en el dinero, en los placeres del mundo consiste, según Jesús, en poner la confianza en Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. No tentarás al Señor tu Dios. Que por su actitud frente a las tentaciones Jesús es modelo de superación humana y motivo de nuestra esperanza, porque si Él venció, nosotros venceremos con Él. Que el tiempo de Cuaresma, tiempo de desierto, tiempo de tentaciones, es toda la vida del hombre y del cristiano, por lo que todos hemos de vivir vigilantes y en seguimiento de Cristo, y por su poder sobre el mal, vencerlas como Jesús mismo las afrontó, con nuestra confianza puesta solo en Dios. La pasión que animó toda la vida de Jesús fue la construcción del reinado de Dios, de la soberanía de Dios, distinto, eso sí, a lo que se pensaba y esperaba por reinado de Dios en el Antiguo Testamento. Aquellos esperaban un Mesías que instaurara un reinado de Dios de tipo sociopolítico, militar, liberándolos por fin de las sucesivas dominaciones de los reinados extranjeros, sirios, babilonios, persas, griegos y en tiempo de Jesús los romanos, que venían padeciendo por largos y duros siglos. Jesús
de manera nueva y distinta, con sus hechos y palabras, vive y enseña una soberanía de Dios que ocurre en y desde el corazón del hombre cuando somos capaces de reconocernos hijos de Dios y cumplimos su voluntad amándonos todos como Él mismo nos ama. Entonces, Dios reina donde reina el amor y no reina Dios cuando hay injusticia, violencia y muerte. En adelante, la vida del discípulo y de la comunidad cristiana tiene sentido solo y únicamente por y para la construcción de la soberanía de Dios, no de la Iglesia, en el mundo. Por último, todos los seres humanos vivimos en la esperanza y la tarea de ser mejores cada día y de una vida mejor. Los cristianos contamos para esta tarea humana con la conversión, porque para la construcción de la soberanía de Dios se hace necesaria en la vida de cada cristiano y de la Iglesia la conversión, que no consiste en vivir sin pecado, como se predicaba en el Antiguo Testamento, sino en la tarea gozosa y siempre inacabada de corresponder al amor perdonador de Dios, como lo predica Jesús, y en ir, por tanto, transformando y adecuando nuestra vida a la buena nueva de Cristo y de su Evangelio. La conversión no consiste en hacer cambios o retoques, sino en vivir, como se dice hoy, en modo de permanente cambio. La conversión no consiste en resolver problemas, sino en resolver el problema de una vida menguada y fallida para pasar, Pascua, a vivir la vida abundante que Dios quiere para cada uno de nosotros y para la construcción de un mundo mejor, el reinado de Dios en una convivencia fraterna. Convertirse es creer en Cristo y en su propuesta de vida como la mejor vida. Convertirnos entonces es vivir la mejor vida posible, la más plena y alegre, la más satisfactoria y gratificante, la vida nueva de hijos muy amados de Dios, para lo cual hay que abandonar todo lo que no nos humaniza y nos impide ser felices. Convertirse es vivir confiadamente en el reinado de Dios, en su amor, que todo lo demás son añadiduras. Convertirse es abandonar nuestros propios miedos, egoísmos, esclavitudes, mediocridades, incoherencias, engaños, mascaradas y trampas y vivir en seguimiento de Jesús la verdad más íntima y profunda inscrita en nuestros corazones, que estamos hechos para el bien, para el amor, para la felicidad, para Dios, porque somos sus criaturas, sus hijos. Conversión no es un esfuerzo agotador e imposible, sino un viaje por el desierto de nosotros mismos para descubrir las tendencias divinas al bien y a la vida que hay en nuestra humanidad y obrar en consecuencia, porque el árbol bueno da frutos buenos. Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre, y aquí nos encontraremos cada domingo. Muchas